Con Carlos Zavala y con Federico de Rosso juntos, porque hoy hablábamos con uno de los bomberos de Chivilcoy, uno de los jefes de bomberos de Chivilcoy, y le preguntábamos justamente qué pasaba en cuanto al futuro, si había que cambiar las construcciones, si había que cambiar algunas cuestiones de cara a estas tormentas que se van haciendo cada vez más seguidas. Te pregunto, arranco por Carlos preguntándole, él me decía que ya para octubre, noviembre esperan una tormenta de este tipo ya hace 2 o 3 años. Esto se viene dando en la misma época siempre. Exacto, por eso es un poco llamativo lo que acaba de decir el intendente en el sentido de que nos tomó por sorpresa, no tuvimos el bombero, el jefe de bomberos no dijo esto. Te digo, por eso digo, por eso en el video que veíamos anteriormente con la nota con el intendente decía nos tomó por sorpresa. En realidad no te tiene que tomar por sorpresa. A veces me da un poco, digo, bueno, a ver, Noelia y Miguel, nuestros jefes aquí, van a decir, pero Carlos viene a decir siempre lo mismo, pero en realidad es increíble que todavía las autoridades no tomen conciencia del cambio climático, digamos, no tomen conciencia de que algunos fenómenos se van a presentar de una manera distinta a lo que venía ocurriendo. Entonces, en base a eso, es cierto, en este caso, en concreto es que el viento no estuvo tan anunciado. Es decir, no le podemos criticar, muchas veces nosotros acá criticamos la labor de algunos meteorólogos en cuanto a la real anticipación que nos están haciendo de los sucesos y en realidad en este caso en concreto verdaderamente lo avisaron. Es decir, nosotros ya sabíamos que el lunes íbamos a tener una tormenta, lo venían diciendo, el fin de semana va a ser muy bueno, pero el lunes va a haber una tormenta muy fuerte, va a cambiar y va a reducir la temperatura. No anticiparon claramente, alguno lo dijo, pero no lo dijeron con tanta claridad, el tema del viento, que fue lo que más daño produjo, digamos, claro, ¿no? Exactamente en este caso. Sí, no había una alerta de fuertes vientos, yo creo pero que realmente no es claro, pero ocurre que las tormentas, nuestras tormentas actualmente, como ya dijimos un par de veces, están cambiando, digamos, ya no somos una zona de clima frío, nosotros ya somos una zona enteramente de clima subtropical, por lo tanto todas las tormentas en general van a venir acompañadas de este formato que hemos visto, es decir, tormentas cortas, tormentas muy fuertes en un momento determinado, pero cortas, y luego vuelve a estar bueno el tiempo, y luego se nos va a presentar otra tormenta corta de alta intensidad. Algunas de ellas van a ser acompañadas por vientos, como en este caso, pero vos bien lo dijiste y lo dijo muy claramente el bombero de Chivilcoy. Es una cuestión que se viene repitiendo. Nosotros ya tuvimos en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Chivilcoy me llama la atención. No nos olvidemos que Chivilcoy es la ciudad del ministro Randazzo. Es decir, el ministro de Randazzo es el hombre que tiene, digamos, hasta a principios de este año tuvo, dentro de su ministerio como dependencia a Protección Civil. Tiene actualmente todavía en ese ministerio todo lo que tiene que ver con la información de la actuación de los bomberos. Por lo tanto, debería ser un área que tiene información rápida y fidedigna porque muy buena parte de la gente de Chivilcoy está trabajando en este tema. Realmente un poco sorprendió que lo haya dañado tanto. Pero creo que tiene que ver tal vez por la calidad de algunas construcciones y pienso, bueno, que el arquitecto Rosso puede ser más claro en ese tipo de formato o de explicación. ¿No? Yo ahí, y que justamente hablábamos de esto, de poder hablar con los dos por esto. Federico, hay algunas cuestiones, por ejemplo, estábamos viendo recién que se cayó el techo de la sede de los Andes, recién estábamos viendo TN, estaba allí justamente. Es un tinglado, básicamente. Sí. Y se volaron más de 300 techos, dijo ayer uno de los bomberos allí en Chivilcoy. ¿Qué se puede hacer ante estas situaciones? Porque los vientos, no es que vos podés decir, bueno, que no venga el viento, viene. ¿Qué se hace? ¿Qué se puede cambiar? Bueno, en principio estoy de acuerdo con lo que dice Carlos. La idea igual es que se peleen, si van a estar de acuerdo no sirve. No, lo que quiero decir es que hay una cuestión que tiene que ver con el cambio climático que me parece que debería operar sobre dos aspectos, que es la normativa y el trabajo preventivo. Me parece que las normas de construcción que tienen que ver con los códigos de planificación y edificación que regulan la forma en la que avanza la ciudad, ¿sí? en extensión y en construcción, en altura, deberían revisarse precisamente porque las condiciones a las que obliga el código de edificación están pensadas para un clima clásicamente pampeano, digamos, ¿no? Donde hay unos regímenes de lluvia, hay unos regímenes de viento
que ya no son los que eran, y la verdad que el grado de evolución del código es bastante lento. Es decir, el código siempre viene de atrás. Entonces, ¿qué ocurre? No sé, las cantidades de agua que está lloviendo, muchas veces para lo que está aceptado como evacuación, digamos, termina siendo superior a lo que el código manda. Y en el caso de la prevención, a mí me parece que estando digo, hay ciudades de Estados Unidos donde se sabe que existen estos temporales, entonces, por ejemplo, las construcciones tienen que ser sometidas a un estudio estructural antisucción. Significa que hay muchas ciudades en los Estados Unidos donde las casas se vuelan, digamos, se desclavan del piso, ¿sí? Entonces, digo, eso pasa también con los techos. El efecto de succión es como mucho más potente si el edificio no es hermético, ¿sí? Es decir, ¿vieron lo que pasa con los pasacalles? Los pasacalles, ¿por qué se agujerean? Para que el aire pase a través de sí, porque si no, es una plancha que se arranca. Claro. Bueno, si no hay mantenimiento y las ventanas están abiertas, están los vidrios rotos o una cantidad de cosas que quizá en otro clima da lo mismo, bueno, en este clima puede generar un efecto de devastación porque se vuela el techo. Y la verdad, la forma en la que tienen que ser hoy anclados y ensamblados los techos debería responder a una normativa un poco más exigente. Que hoy no es así. Que hoy no es así. Lo mismo que las paredes con contrafuertes y cosas para el esfuerzo lateral que les produce el viento. Pero bueno, me parece una cosa que pasa, que es como una deformación histórica, es que en casi todas las intendencias de la provincia de Buenos Aires, su normativa replica al Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. Yo he construido, digamos, en diferentes localidades y los códigos son la mitad del espesor, digamos, de lo que es la Ciudad de Buenos Aires, y en ciertas partes dice, bueno, ver Código de la Edificación de Buenos Aires. O sea, te manda el Código de Buenos Aires, sí, de la capital. Y la verdad que estos fenómenos ya no son de la capital porque la densidad constructiva de la capital no es lo que sucede en Campo Traviesa, digamos. Está claro. Carlos, no hay reacción. Esto es lo que me da la sensación. Esto es se viene dando, te viene llevando por delante y te pasa una vez y te pasa dos veces. Digo, no hay debería haber una reunión entre, señores, ustedes son especialistas en ecología, ustedes son especialistas en climatología, ustedes son especialistas en construcciones, todos juntos, ¿qué hay que hacer? Esto no se da. Y debería darse. O si se da, claro, sí, se reúne, bueno, así buenísima, y se va por otro lado. Se da parcialmente. Es decir, vos sabés que en Argentina existe una que se llama Plataforma Nacional para la Reducción de los Desastres, que es un programa de Naciones Unidas que funciona con la Cancillería del Ministerio del Interior y participan las provincias y municipios y sector privado y ONGs, universidades, pero en realidad tiene digamos, un funcionamiento un poco irregular, digámosle. Entonces, de esa manera es lo que complica el tomar decisiones, digamos, acompañadas por estas políticas o por los resultados de estas reuniones. Luego no fructifican, como decía Alfredo, Federico, no fructifican en ordenanzas, no fructifican en códigos que tengan que ver con la construcción o la planificación urbana o la edificación. Y el otro tema que ocurre también y que es bueno también tomarlo en cuenta en esta experiencia es que, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, cuando fue el temporal anterior, se cayeron muchos árboles, ¿te acordás? Y entonces en ese momento el Ministerio de Espacio Público de la ciudad tomó la decisión de censar los árboles y para ver en qué condiciones estaban. Sí, pero luego eso se hizo, se censaron. Pero nada más. Claro. Entonces el problema es que se van a caer estos 30 y se van a caer y se cayeron. Entonces, bueno, por lo menos poner un cartel, aunque sea, para que no pongan el auto ahí debajo cuando va a haber una tormenta, digamos, para que no se le caiga el árbol encima. Pero el tema es eso, digamos, lo que tenemos en la Argentina es que no tenemos una continuidad de las políticas de modo tal de que esto fructifique en un nuevo ordenamiento en base a esta nueva realidad que es la que tenemos a partir del cambio climático.
Vos fíjate que la experiencia misma de La Plata no fue hace tanto tiempo, y sin embargo volvimos a tener un muerto. Yo creo que un muerto, yo digo, a esta altura del partido... Dos ahora. Bueno, yo creo que a esta altura del partido no podemos permitirnos tener más muertos, digamos, tenemos suficiente conocimiento. Sí, te puede pasar algo por accidente en alguna cuestión, pero no. Y puede ser un accidente realmente, hay, pero digamos, hay cosas previsibles, ¿no? Yo no quiero hacer críticas, pero digamos, vos tenés una tormenta, estamos viendo imágenes sobre el Teatro Colón. Es prácticamente una bolsita de nylon, digamos, vieron el formato de eso, es casi una bolsa de residuos de consorcio, por así decirlo, lo que estaban poniendo ahí. Bueno, yo creo que esa tormenta estaba anunciada, yo no sé qué es lo que pensaban proteger con eso, pero realmente creo que esto hay que traducirlo a todo, digamos, desde el funcionario hasta el usuario común, hasta la persona, digamos, hasta el ciudadano común que tiene que tomar realmente conciencia de este cambio climático, de esta nueva situación. Cambiaron, una vez lo explicamos acá, lo que se llama las isoietas, digamos, las líneas de lluvia, es mayor la intensidad, el caudal y hay que de tenerlo lluvia en cuenta ha bajado a la hora de ver todo. Y en el sentido de la construcción, Federico, también me imagino que te puede pasar una cosa. Vos te vas a hacer una casa en Chivilcoy y le decís, mire, tiene que hacer esto y esto. Y el señor en la casa dice, sí, pero eso me sale el doble, hacémela como lo hacía siempre. Claro, bueno, lo que pasa es que ahí es donde tiene que, para mí, operar la normativa, y el otro costado, que es el de la prevención. Significa una supervisión, porque por más que la normativa diga lo que diga, si después nadie lo revisa... Es como la de los censos de los árboles. Y el censo muy de los lindo, árboles, pero el censo de los postes también. A mí me parece que una acción preventiva significa, bueno, no solamente podar el árbol para las elecciones, sino talar, o sea, quitar el árbol cuando se está por caer. Y en el caso de las construcciones, no tiene necesariamente que ser más caro. Lo que pasa es que la plata hay que gastarla distinta. Es decir, no es que no se pueda hacer más techo de chapa, hay que hacer techo de chapa que tengan ciertas condiciones que los vinculen mejor al techo. Probablemente haya que hacerle refuerzos verticales a las paredes para que las paredes no se fracturen. Es decir, una casa verdaderamente no necesita por peso hacer estructura independiente de hormigón, pero sí quizá necesita, por el tema de los vientos en horizontal, sí necesita esa estructura. Digo, quizá no se puede permitir más, por decir un ejemplo, no se puede permitir más paredes simples de mampostería para soportar un techo de chapa simplemente apoyado. Hay que empezar a pensar en digamos, la misma tecnología, pero un poco más reforzada, que tenga que ver con algún cálculo de vientos y cosas que en otros lugares del país sí se aplica porque se sabe de toda la vida. Bueno, digamos, por en el ejemplo, sur. te iba a decir...